Bueno, muy bien. Clase número 14. Tenemos que ver muchas cosas todavía. Vamos a ver si podemos terminar con Renault y comenzar con Peugeot, ya que Alain tiene un problema con un sistema multiplexado de Peugeot 206 para hacer la programación de la llave. ¿Sí? Se intenta programar llave y no lo deja, le dice que el pin code es incorrecto y tenemos que analizar las causas y cómo solucionarlo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar a continuar con lo de Renault. Bueno, esta es una fusiblera, sí, fue una de las primeras fusileras que empezaron a venir así, centralizadas, de varias funciones, y entre ellas, por supuesto, el sistema antiarranque, el sistema inmovilizador. Había una anterior a esta en Renault, por ejemplo, Renault Megane, Megane y Scenic, que se llamaba UCEVIC, que en realidad no era con arranque con transponder, sino con sistema de infrarrojo. Pero vamos a ir directamente a esta que ya es con transponder, ¿no? Dice, en la primera generación de UCH Megane Scenic, esto es Megane 1 fase 2, ¿sí? También puede obtenerse el pin code leyendo el microprocesador Motorola y utilizando el soft EFI, ¿sí? Que lo venimos utilizando en combinación con el ZBull, ¿sí? Con el clon chino. Hay aparatos que pueden leer este micro por OBD2. ¿Sí? Hoy en día sabemos que tenemos herramientas específicas, las cuales pueden trabajar directamente por OB2 para levantar pin code y hacer programaciones. Sí, yo no sé si el fácil entra en estos vehículos. Fácil está hecho más que nada para vehículos más nuevos. Pero bueno, acá si entramos al EFI, nos va a mostrar que bueno, es un Motorola MC68HC 705B32 con cualquiera de estas tres máscaras, ¿sí? G96A, G41B, D59J, lo que dice en el segundo o tercer fila, impreso en el microprocesador, que es el cual identificamos, que tiene 52 pines, 256 bytes, y bueno, es para Renault Megane Scenic. Y el transponder es un 4D60, 4D64. Y se podría llegar a hacer con un transponder TPX2, que era un transponder virgen, ¿sí? Y deja al vehículo listo para arrancar, ¿sí? También puedo ya tener preparado un transponder, un 4D60 o 4D64. Fíjate que muestra dos transponders que físicamente incluso son diferentes. Sí, el 4D64 es un transponder casi rectangular, mientras que el 4D60 es más trapezoidal, más triangular. Y el TPX2 generalmente es un transponder de vidrio. ¿Sí? Entonces tenemos que leer el micro. Para leer el micro se podría hacer a un board. Si el programador que tengo, por ejemplo Lupa, por ahí no llega a, a, con la corriente que le da Lupa, llegar a leer el micro. Entonces, ¿cómo estás, Mauro? Entonces, por ahí no lo podemos hacer on board, hay que soldarlo. Por eso fíjate que acá, por aquí todo bien. Acá está puesto en un zócalo de estos a presión, o sea, se soldó el micro, se soldó el zócalo, se puso el micro en un zócalo para leerlo con el UPA y se hizo la lectura. ¿Sí? No solamente el UPA, sino que hay otros programadores, como por ejemplo el XPro, el iPro, cualquiera que pueda leer este micro, hasta el CarPro, ¿sí? Pero eso es todo por lectura de micro. Hay una interfaz que es un cable USB OBD2 que tiene un software, ¿sí? PinRaider se llama, de CarSoft, que te permite leer el pin, ¿sí? O sea, vos lo conectás, pones leer pin y te dice en un momento que desconectes uno de los fusibles, el fusible más chico de 5 amperes, creo que es el segundo, si no me equivoco, y que lo vuelvas a conectar en el procedimiento de lectura del pin code. ¿Por qué? Porque
Esta interfaz se comunica por la comunicación de diagnóstico, pero por la comunicación de diagnóstico puede habilitar la solicitud de la lectura interna de la memoria del microprocesador. Entonces, para poder hacer la lectura, en realidad hay que reinicializar el micro. Entonces vos te conectás primero, una vez que se conectó, te dice, bueno, desconectar el fusible y volverlo a conectar, cosa de reinicializar el micro y que pueda hacer la lectura. Por eso te va a pedir si tenés esta interfaz, que no era muy cara, valía entre 35 y 50 dólares. Pero si bien fíjate que acá en este ejemplo dice Backgroup, Opel, Renault con UCEVIC, que UCEVIC en realidad es la fusibilidad anterior, no es esta, pero en esta se refiere a esta, de Megane con un PIN code de 8 dígitos, o CENIC de 8 dígitos, solamente sirve para eso. O sea, por más que diga BAG, Opel, solamente el programa está craqueado para Renault, ya que en realidad el cable original, con el software original, valía 300 y pico euros o dólares. Así que yo acá podía poner leer PIN, me aparecía 2 o 3 PIN code, ¿sí? Te aparecía el que podía ser más correcto y 2 o 3 más por las dudas que están leídos de diferentes partes de la memoria, porque hay varios algoritmos diferentes. Entonces te hacía probar con cada uno y tenías un botón para programar llaves, ver datos en vivo. Y esto no es muy diferente a lo que nosotros venimos viendo. O sea, tenemos en el sistema inmovilizador la llave con el transponder, la antena en el tambor de arranque, que es una antena digital, por lo tanto tiene alimentación y masa, y un cable de comunicación serial. La central de inmovilizador, que es la UCH. UCH es unidad de control de habitáculo, eso es lo que significa. De la cual, bueno, se puede conectar el escáner por la toma de diagnóstico, y aparte la UCH maneja la luz del inmovilizador, que en estos Renault es un LED rojo en el medio del cuadro de instrumentos. Y de ahí, dependiendo si es diésel convencional o es que maneje una electroválvula codificada, o si es un sistema diésel electrónico, o es un sistema gasolina, nafta, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, pusieron una computadora Sirius 32. Esta sería la línea W, a la comunicación para la señal de desbloqueo. Con UCH puede haber Megane con computadora, aparte de la Sirius 32, con la Fenix 5, que era la anterior, que normalmente el inmovilizador era, como te dije hace un ratito, era a través de un sistema de infrarrojo. La llave igual, pero tenía un LED apuntando hacia la espada de la llave, que emitía una frecuencia, una señal de frecuencia modulada, que era reconocida como si fuera la transmisión del dato de la llave. Entonces, acá se hace exactamente lo mismo en el diagnóstico en el caso de que el vehículo no arranque, observarlo primero si cuando pones contacto, sin contacto la luz de IMO destella de lento, si pones contacto queda prendida 2 segundos y se apaga. Que en muchos Renault ese efecto de que quede 2 segundos prendida y después se apague, solamente es para el reconocimiento de la llave. ¿A qué voy con esto? Que no te está diciendo que la computadora está bloqueada. Yo puedo sacar la computadora de otro auto por una computadora usada, no va a arrancar, no hay procedimiento en Renault con escáner para hacer arrancar a un vehículo con una computadora usada. O sea, tengo que, en realidad se hace un procedimiento fuera de concesionario o de servicio oficial, que es virginizarla. La Sirius 32 se borra un sector, en el caso de la Fenix 5 se usa la memoria clock. Si fuera un Megane DTI, el 1.9, es una computadora Bosch, una EDC15BM creo que se llama. Esa hay que borrarle una memoria, una 24C02, la pones toda en FF y la virginizarías. Por supuesto que virgen, en el caso del Megane DTI, no arranca tampoco, a menos que tenga la señal de desbloqueo del INMO. Y esto funciona igual que todo, o sea,
Al poner contacto, la UCH en este caso, la central de INMO, reconoce la llave es correcta, va a reconocer la EQ. Si la EQ no tiene ningún código de emparejamiento, le manda uno y queda emparejado para el auto. ¿Sí? Entonces, ¿puedo reutilizar computadoras usadas? Sí, pero haciéndole un proceso primero de virginización. Como estamos en el curso de inmovilizadores, la intención no es desinmovilizar, sino decir, bueno, ¿cómo soluciono cada problema? O sea, no solamente que se hayan perdido todas las llaves, sino que haya un problema eléctrico, sí, que haya un no reconocimiento de la señal de desbloqueo por parte de la EQ, porque está la línea W cortada o en corto, o se desemparejó. Desemparejarse es decir, bueno, o se perdió el código de emparejamiento en la EQ o en la central de inmovilizador. Entonces, normalmente lo que se hace es virginizar la EQ y estos tienen programación automática, como los Fiat. O sea, no hay que hacer ningún procedimiento con escáner para emparejar la EQ. Pero primero tengo que saber si la llave es reconocida. O sea, si yo veo que pongo contacto y empieza a destellar rápido la luz de inmovilizador, es porque la llave no es reconocida. No tiene nada que ver la señal de desbloqueo que le llega a la EQ. ¿Sí? Si, por ejemplo, es una Sirius 32, la saco del vehículo, la pongo en mi banco de trabajo, busco el esquema eléctrico, le doy la masa, la alimentación, y con una punta lógica monitoreo la salida a la luz de check de inyección. La luz de check estaría destellando rápidamente, indicándote que la EQ está bloqueada, porque ahí la EQ lo único que recibió es más alimentación y no recibió la señal de desbloqueo por la línea W, porque la estoy conectando en mi banco de trabajo nomás. Eso es porque no hay comunicación o no hay ningún tipo de comunicación con una unidad de control de inmovilizador, en este caso un CH. Que no es la luz de inmovilizador. O sea, una cosa es la luz de inyección, que es la luz amarilla con el dibujito del motor y el rayito eléctrico, y otra cosa es el LED del inmovilizador, que es un LED redondo en el medio del cuadro de instrumentos. O sea, si destella el LED rojo, es un problema de llave. Si destella digamos, la luz de check, ¿sí? La amarilla, es un problema de que no se desbloqueó, que ahí puede ser un problema de llave, puede ser un problema de la línea W, puede ser un problema de la UCH, ¿sí? Problema de que se haya desemparejado, ¿sí? Se haya corrompido el dato de emparejamiento, o en la central de INMO, o en la EQ de inyección. Así que bueno, todo eso son las posibles cosas que nos van a pasar, ¿no? Entonces, si queda destellando la luz de INMO, es un problema de llave o antena. La antena sale como código de falla diciendo casquillo receptor. Normalmente depende del escáner que tenga y la traducción, ¿sí? Porque recordad que esto es un sistema de origen francés, pero la fusiblera Siemens, que es de origen alemán, y generalmente entre traducción y traducción nos quedan unos nombres medios raros. Y bueno, si te sale un código de falla casquillo receptor, es un tema de que no está recibiendo la señal del inmovilizador, pero de la antena del inmovilizador. Una señal digital de onda cuadrada, ¿sí? Que lo que hace es digitalizar la señal del transponder. Recuerden que aparezca en cualquier marca, en cualquier sistema, que aparezca un código de falla de un componente no quiere decir que hay que cambiar ese componente. Si me dice que es la antena, casquillo receptor, yo no voy a cambiarlo. Yo lo que tengo que revisar es que le llegue a la antena la masa de alimentación, que salen de la EQ, creo, ¿sí? Casi seguro estoy que salen de la EQ, y de la EQ no de la UCH, y que el cable de señal no esté cortado ni en corto. Lo ideal sería medir a donde llega la señal del casquillo receptor, o sea, la señal de la antena llega a la UCH, el pin de la UCH con la UCH conectada, con un osciloscopio a ver si cuando pongo contactos se ve ese tren de pulsos de onda cuadrada. La amplitud, la altura de la señal generalmente pueden ser de 5 voltios o de 12, creo que acá en este caso la altura es de 12 voltios, ¿sí? La amplitud de la señal
que está transmitiendo digitalmente el código del transponder. Entonces, de la antena puedo tener dos problemas. Un problema de que no tenga suficiente corriente alterna como para energizar al transponder por inducción, como venimos viendo lo de la primera clase. O puede ser que no ande la parte digital, o sea que por más que se energice y que aparezca ese tren de pulsos inductivos, que podría verlo con haciendo un rollito de cable muy finito y poniendo un LED en la punta, en las dos puntas, y acercándolo a la antena, cuando yo pongo contacto, la corriente inductiva que genera la antena se induce en ese bobinadito que hice yo y termina haciendo parpadear el LED. Es un probador de antena sencillo y corriente. Hay en el mercado de estos probadores igual. Pero si me lo quiero hacer sencillo, con un LED y un cable finito, ¿sí? Le doy varias vueltas y tengo un probador de antena, que no es 100% efectivo. Creo que yo conté en una clase anterior que con un Clio, ah, la llave a veces era reconocida, a veces no era reconocida, o sea, ponías contacto y la luz de IMO que estaba destellando lento, sin contacto, se prendía 1 o 2 segundos y se apagaba. Ahí reconocía la llave. Sacabas contacto, siempre que saques contacto para volver a probar, tenés que esperar que se vuelva a armar el sistema. O sea, saqué contacto y hasta que no empiece a destellar lentamente de vuelta la luz, no voy a volver a poner contacto, porque significa que yo saqué contacto, pero la EQ sigue alimentada y sigue todavía desbloqueada con el código de desbloqueo anterior, de la puesta en contacto anterior. Entonces, cada vez que saco contacto, espero que vuelva a destellar la luz de IMO. Cuando estella la luz de IMO, pongo contacto. Y si se vuelve a prender 2 segundos y se apaga, o la volví a reconocer, volví a reconocer el transponder. Pero si empieza a destellar rápidamente es porque no lo reconoció. Si es intermitente, puede ser la antena. Entonces se puede analizar con un osciloscopio la señal digital que sale de la antena a la central UCH, en este caso, en el pin de la UCH para descartar también problemas de cableado. Y si hay una señal digital cuadrada, si no puedo interpretar si es la señal correcta o incorrecta. En realidad se podría hacer. Pero para cada auto, para cada sistema, tiene una señal específica digamos, con una estructura en esa trama de datos codificados que se están mandando, y sería medio complejo. Entonces, lo único que se observa con un osciloscopio es que se transmite la señal esa digital. Y con respecto a la antena, si yo uso este bobinadito con el LED o el probador de antenas profesional, que es un circuito impreso verde que tiene en realidad una pista circular. Sí, es un agujero. ¿Lo conoces el probador de antenas, Mauro? Que se vende. Bueno, y no es un 100% efectivo, ya te digo. O sea, después tuve también, creo, una Kangoo que también esa no arrancaba. Yo miraba la señal de osciloscopio que salía de la antena ya digitalizada hacia la central de IMO. En ese caso era también una UCH, pero diferente a esta. No, una BCM se llama, BTM, BMT, Botier Multitemporizateur, ¿sí? Caja multitemporizadora que creo que la vimos en una clase anterior. Y, el aparatito destellaba indicando que la antena estaba transmitiendo, pero no era suficiente para energizar al LED, pero no era suficiente como para energizar completamente al transponder. ¿Sí? Si vos el transponder lo sacabas de la cabeza de la llave y se lo acercabas a la antena, más todavía, el auto arrancaba siempre. Y cambié la antena y se solucionó el problema. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Bueno, ya ahí habría que abrir la antena, ir a las dos puntas de la bobinita de la antena misma, ¿sí? Del lector de la llave,
lector y alimentador del transponder, y compararla con una señal que está mal con una que está bien. Yo las comparé y era muy poco, la amplitud era un poquito más chica, pero ya nos estaríamos yendo demasiado. El tema es saber si se está transmitiendo digitalmente, siempre se transmite digitalmente, nada más que si, por ejemplo, si el transponder no tiene, perdón, si la llave no tiene transponder y pones contacto, si la llave tiene transponder pero no es reconocido y pones contacto, ¿no? Y no es reconocido, o si el transponder es reconocido al poner contacto, las tres señales digitales, por supuesto, van a ser diferentes. Pero ya te digo, cada sistema, cada vehículo, cada modelo va a tener un código diferente. No lo puedo hacer universal, tendría que hacer la prueba para cada antena en particular. Pero si por lo menos veo si hay una transmisión de datos, ¿sí? Si no hay nada de nada, sí, que está siempre en 12 voltios o está siempre en masa cuando pones contacto, es porque no están dando la antena. Hay que revisar si en la antena le está llegando la alimentación y la masa. Eso con respecto a lo que es el sistema inmovilizador en sí. Si el problema está en que se perdieron las llaves, bueno, como hoy le dije a Line por WhatsApp, se busca el transponder que lleva y acá marca dos posibles, 4 de 60 y 4 de 64, que son físicamente diferentes. Ahora, ¿cómo sé cuál es el que lleva? Si se perdieron las llaves. Bueno, si entras con escáner en flujo de datos, aparte de decirte si la llave fue reconocida, si hay un transponder leído, si el arranque es permitido, cantidad de llaves programadas, o sea, todos los parámetros que yo vi en un escáner, más todos los parámetros que va a tener porque es una unidad de control de habitáculo, así que va a manejar y mostrarte datos del limpiaparabrisas, de luces, del levantavidrio del lado del conductor, solo maneja el levantavidrio del lado del conductor, ¿sí? Eh, el tema del telemando, sí, que es ajeno totalmente el telemando, el botón del cierre centralizado de la llave, del cierre, apertura y cierre de puertas, es totalmente ajeno al sistema inmovilizador. O sea, por ahí si se agotó la batería de la cabeza de la llave, el sistema inmovilizador sigue funcionando. ¿Está? Son dos cosas diferentes. Ahora, si yo toco el telemando y no hace nada, ¿sí? Abro la puerta manualmente con la espada de la llave y pongo contacto y ni siquiera estaba destellando la luz de INMO y tampoco al poner contacto destella, prende, no hace absolutamente nada, puede ser la central de INMO, puede ser esta unidad de control que le esté faltando una masa, una alimentación o no funciona. Esto es lo que le pasaba, fíjate, acá hay un conector que se lo ve sulfatado incluso y es el caso del 80% de las fallas. Este conector de acá, sí, este también está sulfatado. Por la ubicación de la fusiblera, no sé si entraba agua o porque se le tapaba, ahí donde está el motor de limpiaparabrisas, se le tapaba el de hojas, el desagote, la descarga de agua, y se inundaba eso y empezaba a entrar agua hacia el habitáculo. Generalmente poca cantidad, o sea, no llegaban ni a verse ahí debajo de la pedalera que había agua, sino que se metía toda dentro de la UCH, ¿sí? A veces era también por el tema del aire acondicionado, la misma humedad, no la humedad, sino la condensación que genera, eh, podía llegar si estaba ruteado de otra manera, porque esta fusiblera en realidad corrigieron este problema de que les entraba humedad o les entraba agua directamente, poniéndole todo una funda de goma, pero así todo les entraba agua igual. Y el problema generalmente cuando deja de funcionar, ¿qué es lo que no va a funcionar? O sea, no va a funcionar el telemando, no va a funcionar el levantavidrio del lado del conductor, los otros tres sí, porque no los maneja esta unidad. No va a funcionar el botón del cierre centralizado, no van a funcionar algunas las luces, ¿sí? Esas cosas no van a funcionar. No va a arrancar el vehículo porque tiene la función de inmovilizador. Entonces, pero cuando pase eso que ni siquiera tiene conexión de escáner,
Bueno, yo sacaría la central esta, la abriría, buscaría ver si hay presencia de sulfato en el conector o internamente. El problema es el sulfato que se mete debajo del conector, entre la ficha esta negra plástica y el circuito impreso. Muchas de estas las vas a encontrar totalmente corroídas y muy difícil de salvar. Y es ahí donde por ahí se empieza a decir, bueno, compro una UCH usada y listo, ¿sí? Si compro una UCH usada y bueno, vas a ver que hay diferentes numeraciones y si le sacas la tapa de plástico, si las numeraciones son diferentes, van a tener diferentes relay, ¿sí? Va a haber diferente configuración. Me ha pasado, por ejemplo, de decir, bueno, para clonarlas, saco el micro de una y se la pongo de la otra. Si las placas son iguales, no hay problema, pero si las placas son diferentes, ¿sí? Te cuento la experiencia que tuve yo. Por ejemplo, el relay blanco grande que está acá, hay unas versiones que en vez de estar la misma posición que el de al lado, está puesto perpendicular. En vez de estar puesto así como está acá, estaría puesto así. Dije, bueno, es la única diferencia. Había otras diferencias en el circuito, pero uno dice, bueno, ya el cliente me trajo una, bueno, la clono. El tema era que en ese caso, sí, no, o sea, leí los micros de las dos, guardé los archivos y ya vi que era bastante diferente la estructura, ¿sí? de los datos. O sea, no había prácticamente sectores en común, que generalmente encontramos cuando comparamos archivos de computadoras similares. Por supuesto que cada una va a tener sus datos de emparejamiento, pero generalmente la estructura tiene que ser similar. Bueno, en este caso era bastante diferente y se lo puse, dije, bueno, cambiamos el micro directamente, le puse un zócalo de estos de presión, le cambié el micro, la luz de IMO quedaba prendida fija siempre, en contacto, sin contacto, y qué sé yo, creo que tocabas la bocina y en vez de sonar la bocina andaba limpia parabrisas. ¿Por qué? Porque estaba ruteado y programado diferente el micro. Salidas que tenía con una programación para manejar la bocina, el circuito de bocina, ¿sí? El relay de la bocina y todo. En la otra versión de UCH en realidad manejaba una de las velocidades de limpia parabrisas. Entonces, por eso no son compatibles la información de los micros si las placas no son exactamente iguales. O sea, si el hardware, ¿sí? es igual, podés clonar, pero si no es igual, no vas a poder clonar. Si yo pongo una UCH usada, todo el mundo, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que deja de funcionar y qué funciona si cambiaste una UCH? Bueno, funciona todo, menos el cierre central, el mando a distancia, ¿sí? Y el arranque de motor. Pero el levantadero del lado conductor va a funcionar, las luces van a funcionar, limpio parabrisas y lavado parabrisas va a funcionar, que son los giros van a funcionar, que son las funciones, valga la redundancia, que tiene esta fusiblera. Entonces, todo el mundo, ¿qué hacía? Bueno, si lo que no funciona es el mando a distancia, le ponemos una alarma y con el control remoto de la alarma yo puedo abrir y cerrar las puertas. Y como el auto no arranca, desinmovilizo la EQ, corto el cable del inmovilizador, si la línea W, y ya está, ya arranca y puedo cerrar y abrir las puertas con telemando. Bueno, esa sería la solución menos técnica, ¿sí? Si queremos que quede todo funcionando, va a haber que hacer varios procesos. Si la fusiblera del auto, si la UCH del auto se murió y no la puedo clonar, ¿sí? Porque me trajeron una diferente físicamente, o sea, físicamente por afuera son todas iguales, pero el número de identificación es diferente y por lo tanto cuando saco las carcasas plásticas me encuentro con circuitos muy similares, pero con ubicaciones de componentes diferentes. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la ideal sería no tocar la UCH, o sea, no jugar con el programa, ¿sí? De decir, bueno, virginizo la UCH y arranco desde cero. Primero porque la mayoría de los escáneres no tienen para hacer programación desde cero de UCH, ¿sí? Te permite levantar pin code, te permite programar llaves, los escáneres no levantar pin code, ¿sí?
Eso, una consola de programación de llaves puede hacerlo. Pero no, no te va a permitir virginizar. Eh, el escáner no te deja virginizar. Una vez que está programada, emparejada, no te deja virginizar. La podés virginizar por afuera si encuentro un dump, un archivo para ese micro, para el MSC 705, no sé cuál era. Ahí está, B32. Si tenés un archivo virgen y es para ese para ese hardware, perdón, sí, podrías arrancar de cero si tenés un escáner que te permita hacer el aprendizaje desde cero, de los telemandos, de los transponders, ¿sí? Y configuraciones que tiene. Em, si no tengo un escáner que haga la programación, por más que la virginice la UCH, entonces lo más fácil es la UCH no tocarla, simplemente es leer el pin code. También puedo, si tengo el setbull o algún programador similar, puedo sacar los datos, la Tango, ¿sí? Puedo sacar los datos de una llave y programar un transponder Binger, que es un TPX2, ¿sí? Si no tengo para programar TPX2, lo que tengo que ver es poner el escáner, entrar a la parte de inmovilizador, antiarranque, para lo que es Renault, y buscar en flujo de datos, en parámetros, qué tipo de transponder tienden. Generalmente dice tipo 1, tipo 2. Tipo 1 es el 4D60, tipo D es el 4D64. A ver, déjame ver, acá está, a ver. Tipo 1 es el más cuadrado y tipo 2 es el más rectangular. Y acá me detengo en una cosa. La falla más común, sobre todo en los diésel, los CDC 15BM, sí, Megane 1.9 DTI, CENIC. El problema estaba que un día deja de arrancar, ya no reconoce más la llave. Querés programarla, no te deja programarla. Compras un transponder, lo pones y no lo va a programar. Lo que pasó es que puede llevar dos tipos de transponder, que son estos dos que vemos acá. Ahí abajo dice número de parte y ya tiene, digamos, la estructura, ese código del que usa Renault. Empieza con 77, empieza con 82. La mayoría de los repuestos de Renault. Normalmente Renault no te va a vender el transponder solo, te va a vender la llave con el transponder adentro. Pero puede venir con uno o con otro. O sea, la UCH es configurable. O sea, lo que hacen en la línea de montaje, una vez que está todo montado, tienen que programar las llaves. De acuerdo al proveedor, tiene un transponder, el 1 o el 2. Entonces hay que setear a hay que configurar a la UCH para el tipo de transponder que estaba disponible. ¿Sí? 2 llaves con el tipo 1 o 2 llaves con el tipo 2. Entonces sale de fábrica programado con un tipo de transponder. Pero en el uso normal de todos los días, si hay una caída de tensión muy grande en el momento de arranque, después con el tiempo, puede provocar que se desprograme el tipo de transponder y que se rote. O sea, estaba programado como tipo 1 y pasó a ser tipo 2. ¿Sí? Y eso hace que, que no arranque y que quieras programar el transponder de vuelta y no lo va a programar. Y lo que hay que hacer en realidad es entrar a la parte configuraciones, funciones especiales, configuraciones, y ahí ponerle, abrir la llave y ver qué tipo es. De acuerdo a la forma física, por ahí es el más cuadrado, el más rectangular, el tipo 1, pero en flujo de datos me figura como tipo 2. Entonces quiere decir que ese tipo 2 que figura en flujo de datos no es correcto, sino que se rotó. Entro a configuraciones de la UCH, en funciones especiales, pongo tipo 1 y no tengo que programar nada más nada, ya ahí arranca. Entonces necesito un escáner que me permita modificar las configuraciones. Bueno, si tenés el Lacan Clip de Renault, lo hace. Si tenés el Dex SuperScan, lo hace. Creo que el de SPC, creo que lo estaba haciendo también, el SPC Max. El Delphi, el Autocom no lo hace, creo que ni siquiera programa llaves. Solamente puedes hacer diagnóstico. Y con la mayoría de las consolas de programación de llaves, de Xtool, Xcore, Autel, generalmente no tienen para rotar tipo de transponder. Es propio
de escáner original. Bueno, el SBCI, el que es el clon este del Audi, también lo hace, ¿sí? Y la interfaz esta, que es solamente un cable USB o BD2, también te lo hace, te permite rotar el tipo. Tenés que entrar donde dice, oh, ¿dónde era? Que me perdí acá. Bueno, datos en vivo, o en datos en vivo, como pones datos en vivo, es live data, es flujo de datos. Y ahí te va a mostrar los datos, cantidad de llaves programadas, si el arranque estaba permitido, si el transponder es reconocido, y te va a mostrar tipo 1, tipo 2. Y de ahí mismo creo que se puede rotar. Si dice tipo 2, si ves tipo 1, si lo miras físicamente el transponder y es tipo 1, bueno, donde dice tipo 2 le pones 1, ok, y ya te lo rotó. Y ya con eso arranca. La mayoría de las veces las fallas de estos vehículos eran o sulfato en los conectores o en la misma placa de circuito impreso. Internamente a veces el daño es muy grande. O que se derrotaba el tipo de transponder. Entonces no hay que desinmovilizar, no hay que volverse loco, sino hay que revisar esas dos cosas primero. Bueno, llave transponder UCH Megan 1 CENIC. Si el telemando no funciona, es posible proceder a la sincronización con el siguiente procedimiento. Sincronización del telemando que no tiene que ver con el inmovilizador. ¿Cómo resincronizo si no anda el telemando para la apertura de puerta a distancia? Bueno, el procedimiento de sincronización de los telemandos es pulsar durante más de 10 segundos el botón del telemando. ¿Sí? La llave tiene un solo botón, grande, ¿sí? Hasta que el testigo del telemando no se apague. Te va a quedar en la misma llave, cuando vos pulsas, titila un LED rojo. Si vos lo presionás más de 10 segundos, en un momento queda prendido fijo. Una vez que quedó prendido fijo, el LED de la cabeza de la llave, pulsás 3 veces rápidamente la tecla de telemando, la tecla de la llave, y las puertas se tienen que cerrar y abrir. Si hizo eso, es que se resincronizó. Si no hace absolutamente nada, no se está pudiendo resincronizar, pero el auto te va a arrancar igual, porque el telemando, la apertura de puerta a distancia, no tiene nada que ver con el limbo, ¿sí? Y así puedes resincronizar cada telemando. Muy bien. Sustitución de una UCH por una nueva. Esto es una información sacada de manual de servicio oficial, ¿sí? Del famoso Dialogis, pero fue preparado para el escáner DEC SuperScan, que en realidad no importa qué escáner tenga, si tiene las funciones de programación de UCH. Bueno, acá te dice cuál sería el procedimiento. Dice, para realizar el proceso es imperativo poseer al menos una de las llaves antiguas del vehículo. Si vas a poner una UCH nueva o virginizada. Seleccionás unidad de interconexión, que es la UCH, y presionás autodetectar. Para el DEC SuperScan, para otro vas a tener que buscarlo manualmente. Con el contacto cortado, entrar en funciones especiales, ingresas el código dice de emergencia, pero acá no hay código de emergencia, ¿sí? En el sistema anterior con UCB, con esa llave que era con radiofrecuencia infrarroja, esa tenía, el PIN code era de 4 dígitos o de 5, y ese PIN code se usaba para ingresarlo desde el botón del cierre centralizado para arranque de emergencia. En el caso que se muera la batería de la llave, como era por destello de un LED infrarrojo, necesita energía, ¿sí? Entonces necesita la pila. Si la pila está agotada, no te arranca, puedes abrir la puerta manualmente, pero no se desbloquea el sistema inmovilizador. Entonces tenías que entrar un código de arranque de emergencia, que era el mismo código que se usaba para resincronizar los telemandos, que ahí sí, el telemando es en la UCVIC, en el sistema anterior, es el arranque de la llave, es el arranque del vehículo también. Y ese era un código de emergencia. En este ya no hay código de emergencia. Código de emergencia es arranque de emergencia. Y en UCH no hay. Puede ser que tengas arranque de emergencia, pero que el cliente o el dueño del vehículo no lo pueda hacer porque solamente el PIN code ese, que se sirve para programar llaves, tengas una función especial en el escáner que te permite que ingresando el código de programación de llaves te dé un arranque de emergencia. Pero no hay un método manual para ingresarlo
por pedal de acelerador como algunos Fiat, o por el botón del cierre centralizado como las generaciones anteriores, ¿sí? Entonces dice, bueno, ingresas el PIN code de 8 dígitos y presionas continuar. ¿Qué código de emergencia de 8 dígitos? El del auto, la UCH viene sin código, ya viene con un código. Generalmente en estos Renault vienen sin código y el código que tenés que poner ahí es el código que era del auto. O sea, si no puedo leer el PIN code de la fusiblera original, porque el micro le entró agua a la placa y el micro perdió sus patas por corrosión. No hay forma de restaurarlas, está tan deteriorado que no se puede salvar. La única forma es pedirle el PIN code a concesionario. Concesionario, imagínate, un auto de tantos años, ya no tiene garantía, no te van a dar información. ¿Sí? Supongo que no te la van a dar. No, ni a vos ni al cliente, al dueño del vehículo, por más que sea el titular. Entonces, no le puedo poner cualquiera. Porque si le pongo cualquiera, me compré una UCH nueva, me salió, qué sé yo, 60.000 pesos, el auto vale 200.000, y no la puedo programar, porque no tengo el PIN code viejo. Y no me lo quieren dar en concesionario, porque no están obligados después de 10 años de haber aparecido ese vehículo en el mercado. Entonces, ¿qué hago? No lo puedo clonar, no tengo el PIN code original, el PIN code no se puede sacar de la ECU, no es como en otros autos que dice, bueno, caso Peugeot, ¿sí? Que puedo levantar desde la ECU de motor, en algunas ECUs de motor, el PIN code. Acá en este caso no. Por lo menos no se encontró por lo que yo tengo entendido, no se encontró la forma de levantar PIN code leyendo memorias de la ECU de inyección en Renault. Entonces, bueno, no me quedé ahí. Puede venir con un PIN code de fábrica, podría venir. En realidad en concesionario creo que vienen vírgenes, lo colocas, pones el PIN code del auto y a partir de ahí haces todas las programaciones. ¿Sí? Como dice acá, dice, pone en contacto con una llave antigua del vehículo. Únicamente con una llave antigua se puede realizar el aprendizaje. Si el código introducido es correcto, el testigo rojo parpadea deprisa. Fíjate que es todo al revés. Realmente cuando decimos si la luz de IMO destella rápido es porque está inmovilizado. No, acá si el código introducido es correcto, el PIN code que introduciste es correcto, el testigo rojo, el LED que está en el medio del cuadro de instrumentos, parpadea rápidamente. Repetís este paso de poner contacto con el resto de las llaves antiguas o nuevas, un máximo 4. Por lo menos una tiene que ser del auto, porque de ahí se sacan partes de lo que se va a generar como código de emparejamiento con la ECU. Con el contacto cortado, seleccionar grabar aprendizaje de las llaves. Es posible anular el proceso de reafectación de llaves durante su desarrollo, seleccionando anular aprendizaje de llaves. ¿Sí? Ahora puedes configurar los diferentes ítems, o sea, esto es configuración, habilitar o deshabilitar funciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de motorización es? ¿Nafta o diésel? Si tiene función antiarranque o no tiene. Si querés habilitar el bloqueo automático de puertas o no. ¿Sí? Entonces tenés que hacer las configuraciones. Una vez que le hiciste el aprendizaje de las llaves, hacer las configuraciones. Mucho cuidado, porque me ha pasado de que dice motorización nafta diésel. Y por ahí vos tenés un diésel, un Megane 1.9 DTI, y está configurado como nafta. Y vos decís, no me arranca porque, fíjate, en vez de saltarse la configuración del tipo de transponder, se saltó la configuración del tipo de motor. No, el Megane 1.9 DTI es considerado como configuración nafta. En realidad lo que está mal expresado, por eso te digo, a veces nos llegan escáner, imagínate los escáneres chinos, con traducciones que son malísimas. Entonces la traducción cuando lo habrán hecho del francés al inglés, del inglés al español, del español andás al castellano, apareció un error que
queda como que en realidad, como antes los sistemas inmovilizadores eran para autos nafteros y los diésel eran mecánicos, las dos configuraciones posibles para un inmovilizador era trabajar o directamente con una ECU o directamente con una central de bloqueo, una unidad de control de bloqueo, que es la válvula codificada, el DDS del inmovilizador, por ejemplo. Por lo tanto, configurabas para diésel si lo que tenía el vehículo puesto era una bomba rotativa, Bosch, Lucas, ¿sí? Mecánica para un diésel, que lo que estaba bloqueando es a la válvula de pare. O sea que configurás con esta función a la UCH para trabajar o con una EQ, sea naftera o diésel, o con una válvula de pare codificada. ¿Sí? Entonces diésel eran para válvulas codificadas, inyección mecánica, y nafta era para todas las versiones de vehículo que venían con diferentes motorizaciones, pero con computadora de inyección. Nafta o diésel. La función antiarranque te va a decir habilitada, deshabilitada, que acá es otro error que muchas veces se comete. Se ve que hubo versiones originalmente de estos vehículos que venían sin inmovilizador de fábrica. Entonces, cuando hacían todo el montaje y hacían las programaciones, si el auto venía con llaves convencionales, se ponía sin arranque codificado, sin función antiarranque, y salía el auto sin función antiarranque. Si el auto iba a salir con sistema inmovilizador, las llaves tenían su transponder, independientemente del telemando, ¿sí? Las llaves tienen transponder, está la antena en el tambor de arranque, está el rojo siempre va a estar, ¿sí? Pero nada más que si está configurado como que no tiene antiarranque, no prende nunca. Y otra función que se habilita o deshabilita en esta configuración de función antiarranque es si la UCH pide código de llave de la antena, ¿sí? O estás a la espera de recibir el código de llave de la antena, desde la antena, y si manda la señal o no de desbloqueo a una EQ. O sea, si yo pongo deshabilitar función antiarranque, la UCH no reconoce llave, no prende luz de IMMO, no dialoga con la EQ. Entonces puede ser que muchas veces el auto no arranque por X motivo, ¿sí? Queda la luz prendida del inmovilizador o queda destellando. Supongo que es un problema de llave o de antena. Entonces, mucho cuando entran con el escáner ven que está bloqueado y encuentran en las funciones que puedes deshabilitar la función antiarranque. Y dicen, es desinmovilizar. No, es simplemente que la UCH no va a utilizar el programa de desbloqueo de la EQ. La EQ va a estar esperando el desbloqueo y si la UCH es configurada como deshabilitada la función antiarranque, no le va a mandar la señal de desbloqueo, va a quedar bloqueada, o sea, no va a arrancar. Lo que pasa es que uno se puede confundir porque vos ponías contacto, estella la luz de IMO rápido y decís, estoy movilizado. Entras a funciones especiales, deshabilitar función antiarranque y la luz de inmovilizador se apagó. Decía, mira, está desbloqueado, pero sigue sin arrancar. No, no está desbloqueado. Simplemente deshabilitaste la función antiarranque que la EQ necesita para poder ejecutar sus funciones, ¿sí? La señal famosa de desbloqueo. Así que eso se usa solamente cuando se hacía un IMOV, por ejemplo. Ahí sí, vos no querés que la UCH mande la señal de desbloqueo a la EQ, porque va a mandar la señal en realidad va a mandar una señal, la EQ como es virgen va a prender un código, y si no estaban programando las llaves, se podía llegar a emparejar con ese código, y si la llave no estaba, estar inmovilizado. Normalmente, eh, acá hubo evoluciones en los software, donde, bueno, si no tenés programadas llaves, no se manda ningún código de emparejamiento a la EQ, por más que esté virgen y pongas contacto y no hayas cortado el cable del INMO, no va a aprender nada porque no hay llaves programadas, pero si hay llaves programadas, sí, se puede emparejar. Que en realidad ahí a partir de ahí ya no arranca. Si no están programadas las llaves, ¿no? O no anda la antena.
Bueno, es posible en el proceso, bueno, entonces dijimos, ahora configuramos bloqueo automático de puertas, eso, creo que el bloqueo automático de puertas, hay dos tipos de bloqueo, que también otra evolución de estos sistemas fue que antes vos, el bloqueo automático es, le dabas arranque y a los segundos se cerraban las puertas. El tema es que por le dabas arranque, no hay ningún sensor dentro del vehículo que indique presencia del conductor o de alguien dentro del habitáculo. Entonces, ¿qué pasa? De repente vos ponías en marcha, cerrabas la puerta y estabas abajo del auto y se cerraban las puertas. Después se hizo la evolución a que las puertas se cierren cuando el auto se pone en movimiento. Por lo tanto, en ese caso, sí o sí, la UCH en este caso necesitaría recibir la señal de velocidad del vehículo. Si vos ves en un esquema eléctrico o en un pin data que recibe la señal de velocidad del vehículo, sensor de velocidad del vehículo, directamente desde el sensor o a través de la ECU de inyección, es porque tiene esa función de cerrar las puertas cuando el vehículo supera por ahí, qué sé yo, los 15 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, esas funciones las habilitas con configuraciones. Bueno, seleccionar bloqueo de aprendizaje para bloquear el aprendizaje con el fin de obtener un funcionamiento normal de las funciones gestionadas por la UCH. O sea, hago el procedimiento de sería de emparejamiento de la UCH y bloqueo de aprendizaje es finalizarlo y que quede con eso aprendido. Si al introducir la llave el testigo queda apagado, el transponder de la llave no es el correcto. A ver, se puede verificar en flujo de datos si la llave fue aceptada y el código recibido. Hay dos parámetros que se refieren a la llave. Un parámetro que es si se está recibiendo un código de llave, ¿sí? Si la antena funciona. Y te va a decir que sí, cuando la antena funciona. Estoy recibiendo un código de llave. Y en otro parámetro, otro casillero del escáner, te va a decir si es válido o no válido. Si dice que código recibido, pero no válido, entonces estoy recibiendo un código de una llave que no está prendida en memoria. O sea, lo que estoy recibiendo desde la llave no es igual a lo que tengo almacenado en memoria. Se hace, en ese caso, una readaptación de la llave, ¿sí? O sea, hacer un aprendizaje nuevamente y generalmente se empareja y permite el arranque de motor. Si dice que es aceptada la llave y que el código es recibido, por supuesto, y es aceptado, la llave es reconocida, no hay que hacer nada por parte de la llave, la antena funciona, anda todo, la luz de IMO no debería estar destellando, ¿sí? Pero a veces pasan cosas ilógicas. Me ha pasado que destella el LED rojo, la ECU no está desinmovilizada, al poner contacto destella, y el auto arranca, o viceversa, que la luz del IMO se apaga cuando pones contacto, indicando que reconoció la llave, y sin embargo, cuando entras a flujo de datos te dice que la llave no es reconocida y por lo tanto no arranca. Esa es una reprogramación y arranca. ¿Por qué pasan estas cosas? Si hay una lógica de funcionamiento que no se está respetando. O sea, lo mismo que te dice el escáner en flujo de datos debería estar indicado de otra forma con la luz de inmovilizador en el cuadro de instrumentos. O sea, si la luz destella, la llave no es reconocida. Si la luz se apaga, la llave es reconocida. Y a veces pasa lo contrario. Se apagaba la luz y en escáner me decía que no era reconocida. Bueno, ahí puede ser que esté corrupto el programa, sí, el programa de funcionamiento de la información que tiene el micro adentro. En ese caso habría que clonar con otro. Y lo de clonar con otro, yo te dije, por ejemplo, tanto si hay un error de programa, como si la fusiblera electrónica original del auto no se puede recuperar los datos. Y conseguimos una usada. Conviene dejarla usada tal cual como está, levantarle el pin code, hacerle llaves nuevas. Llaves me refiero a los transponders, las llaves físicamente, la espada y eso lo te puedo dejar igual. Y virginizar la EQ. Una Sirius 32, entras con algún programa, Almeusi, AutoCheck, Ecubonix, y puedes virginizarla, ¿sí? Entonces, con el pin code que levantaste de la UCH de reemplazo,
puedes programar las llaves. Con con la EQ virginizada, cuando vos pongas contacto, lo que reciba de esa UCH que ya tiene reconocidas las llaves porque se las programaste, ese código de emparejamiento va a ser tomado por la EQ que es virgen y a partir de ahí queda todo emparejado. Entonces permite el arranque de motor con una UCH usada, solo si de virginizar la EQ y programar llaves desde cero. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, la versión anterior, que yo dije que era con la llave que tiene un LED, ¿sí? Que es de tipo como los controles remotos. En el plafón había un receptor, en realidad son tres, uno apuntando a la puerta del conductor, uno a la puerta del acompañante y otro hacia adelante. Tenías que tocar el botón y apuntar al plafón, el botón de la llave y apuntar al plafón para la apertura de las puertas y el desbloqueo del inmovilizador. Sí, fíjate que acá se ve incluso con el LED, ¿sí? La EQ era una Fenix 5, también podía ser una de Megane DTI. Y esta era la UCVIC. Esto es UCVIC y la otra que es más chiquita es la UCH. Sí, esta tiene fusibles, un panel de fusibles grande incorporado y la otra lo tiene aparte, un portafusible de color celeste, que no es parte de la fusilera, en el caso de la UCH. Bueno, esto es más complejo, es muy viejo y ya no nos vamos a dedicar a esto. Hay información en el apunte, pero en realidad es tan viejo que no le vamos a dar importancia. Si tenía que reprogramar llaves, las llaves tienen un microprocesador, ¿sí? Que ese se puede reprogramar con el CAD-Pro, puedes clonar, virginizar, reutilizar llaves usadas. El CAD-Pro para este sistema es el mejor. Incluso la llave tiene un código. Cuando vos abrís hay un código alfanumérico que se lo pones al CAD-Pro y te da el código de arranque de emergencia, que es el código de aprendizaje de llaves, ¿sí? Tiene un montón de cosas interesantes, pero ya es viejo. Así que fue. ¿Preguntas hasta acá? Si estás ahí todavía, que los demás... Es una lástima que no estén ingresando porque habría más preguntas. ¿Por qué vemos a fondo por ahí un sistema tan viejo? Porque si vamos a un sistema nuevo directamente, vamos a un Fluence, son muchas cosas y es como que querés aprender todo desde lo complejo. En cambio, cuando empezamos con sistemas viejos y vamos hacia los nuevos, vamos entendiendo porque las pequeñas variaciones que fueron habiendo con las generaciones, con los cambios de generaciones en los autos, se entiende mucho mejor, ¿sí? O sea, cuando vayamos a ver el aprendizaje de tarjetas en un Fluence, es basado un poco en todo esto, ¿sí? ¿Tenés una pregunta sobre otra cosa, Mauro? ¿Querés que te habilite el micrófono? Te lo habilitó, total. Es gratis. No sé si tenés micrófono, pero bueno, por ahí si no. Hiciste una consulta por WhatsApp. Me encantaría saber dónde está mi teléfono. ¿De qué era? ¿Qué vehículo es? Si te muestro... Ah, para que lo tengo acá. Tengo WhatsApp del curso de INMO. No escuché el mensaje. A ver. José, ¿cómo estás? Ya te iba a hacer una consulta. Me van a tener Ahí un estoy Peugeot escuchando. 206 que tenía el motor EU3, me parece, porque era 1.6, 8 válvulas, y a ese motor, a ese auto lo rompieron el motor y no sé por qué. Le pusieron un TU5 JPS, el 1.6, 16 válvulas, que lleva otra EQ. Bueno, vamos por parte, pues no sé si se escucha lo que estoy reproduciendo. Era un vehículo que venía con un motor 1.68 válvulas, se rompió y le pusieron 1.6, 16 válvulas. Sistemas totalmente diferentes, incluso en la fusilera electrónica.
¿sí? El 1.6 de 8 válvulas venía con una computadora ME7.2 de 68 pines. Venía con BCI, pero esa BCI no era multiplexada, ¿sí? Marca Siemens. Y cuando el 1.6 de 16 válvulas, la computadora es una ME744, ¿sí? Y ya el sistema es multiplexado con COM2000, ¿sí? Es totalmente diferente. A ver qué sigue en el audio que me mandaste. Y bueno, yo te iba a hacer la consulta. ¿Qué decís vos de hacer con ese auto? ¿Qué hacer con este Porque lo auto? que querían hacer ahí era ponerle la ECU del motor del TU, que me parece que es una 744. No sé cuál es la ECU que llevaría original del motor. No sé si yo tengo alguna manera de Yo no te estoy escuchando, no, acá del micrófono por lo menos. Espera a ver si es que tengo bajado el volumen, lo único que me falta. ¿Verdad? Volumen. No, el volumen está al máximo. Escucho el ruidito de volumen, pero no te escucho a ti. A ver. Vamos con esto. Deshabilitalo el micrófono. Así queda la pantalla completa. Eco. Perfecto. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la arquitectura Peugeot? Espero que se vea. Peugeot. 206, 1.6, 8 válvulas. No se ve mucho. A ver si lo ponemos más ahí. Ahí se puede ver un poquito mejor. Tiene la EQ. La EQ es una MP 7.2 de 68 pines. La comunicación con la BCI es por la línea W. Y la antena del inmovilizador es digital. Digital. Y el transponder de la llave, ¿cuál era? No me acuerdo. Pero se hacía con un PCF 7935. PCF 7935. Esa es la configuración del viejo Peugeot 206 1.6 8 válvulas. El Peugeot 206 1.6 16 válvulas, porque también había 1.4 de 8 válvulas que era con computadora Science S2000. El 206 1.6 6 válvulas tiene como EQ la M744. Es una computadora de 3 conectores, 2 de 32 pines y uno de 48. Es multiplexada con la BCI
por RedCam. Así que son 2 cables de comunicación donde lleva varias cosas también para el cuadro de instrumentos. Y después tenés de la BCI, esta se llama Full Mux. Y esta se llama BCI, que nosotros decimos no mux porque no es multiplexada. Y de ahí va el COM 2000, el conmutador de luces, que tiene la antena que es solamente un bobinado. Y la llave trae un transponder, un 4D60, creo, si no me equivoco. No, un ID46, perdón. ID46. Que se hace con un PCF 7936. Entonces las arquitecturas de por sí son totalmente diferentes. No hay manera de emparejarlo. Tendrías que cambiarla todo. No es adaptable. Cuadro de instrumentos, todo. O sea, como el auto es de tecnología vieja, si vos cambias solamente la EQ y cableás la EQ y desinmovilizás la EQ, que se desinmoviliza de la memoria 95160 y de la memoria 29F400. Sí, hay que trabajar con las 2 memorias para desinmovilizar una M744. Con esto vos podés hacer que no esté esperando la señal de desbloqueo. Ahora te va a aparecer códigos de fallas cuando pongas el escáner de que no hay comunicación CAN con la BCI, con el ABS. Pero de andar va a andar. El motor lo vas a hacer andar. La llave original no va a andar el telemando. Puedes dejar la BCI convencional, ¿sí? Es más, la vas a dejar, lo único que no va a haber es línea W. O sea, si ahora te abre y te cierra las puertas con el telemando, deja la BCI original, todo original. No hace falta ni cortar la línea W porque cuando vos hagas la adaptación de esta EQ en este auto, en este motor, cableás lo que te interesa, sensores, actuadores, y el problema va a ser que te ande el velocímetro, que no te va a andar, y no te va a andar el tacómetro, y no te va a andar la luz no la luz, el indicador de temperatura en el cuadro de instrumentos. Ese es el problema. Sí. Porque el cuadro de instrumentos trabaja por otra red. Esto es Red Band. El cuadro de instrumentos trabaja también por Red Band, creo que es otra Red Band. Esta arquitectura multiplexada tiene 3 redes band con varias unidades de control cada una y una red CAN para el vano motor. El cuadro de instrumentos trabaja por red. Entonces, ni tacómetro, ni velocímetro, ni tacómetro, ni velocímetro, ni temperatura. Por supuesto, tampoco luz de check. Todo eso funciona por comunicación de red. Podés hacerlo arrancar, pero cuadro instrumento va a haber que inventar algo para que funcione. Si al no tener la EQ vieja. ¿Se entendió más o menos el lío? Bueno, señor, nos estamos viendo la próxima clase. Así que ya vamos a empezar a hablar. Bueno, vemos los autos más nuevos y ya vemos Peugeot. Buena semana, gracias a ti. Será hasta luego. Chau, chau.